Con su venia, Presidenta, saludo a la mesa directiva, así como a mis compañeros, compañeras y compañeros legisladores, a quienes acompañan y a los mexiquenses que siguen la transmisión. Hoy presento una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la ley para la inclusión de las personas con superioridad en el Estado de México y se abroga la ley para la inclusión de las personas con discapacidad, conforme a la siguiente exposición de motivos. Para dimensionar la trascendencia de esta propuesta, vale la pena recorrer juntos la evolución histórica de cómo las sociedades hemos nombrado y tratado a las personas diferentes. Como señala Agustina Palacios, 2008, en su obra El modelo social de la discapacidad, la evolución del tratamiento de la discapacidad ha transitado por tres modelos fundamentales. El primero de ellos es el modelo de prescindencia o exclusión. Durante este periodo, las personas con características diferentes eran consideradas innecesarias por diversas razones. En este modelo, quienes nacían con alguna diferencia eran condenadas a la muerte. No se les reconocía como parte de la sociedad. Se les veía como un castigo divino con una carga mística. Era la negación total de la dignidad humana. Se consideraba que esas vidas no merecían ser vividas. En la antigua Grecia y Roma, como queda documentado por Henry Jakes, 1999, en la historia de la discapacidad, era común la práctica del infanticidio, como se observaban cuando se observaban anomalías en los nacimientos. El segundo modelo es el modelo rehabilitador del siglo XIX y buena parte del siglo XX. La visión cambió, pero solo en apariencia. Se dejó de pensar en la eliminación física, pero se empezó a tratar a las personas como un problema individual que había que normalizar. Desde la mirada médica se usaron términos como inválidos, impedidos, subnormales, retrasados y mongólicos. Una terminología supuestamente técnica, pero profundamente peyorativa, que reducía a la persona a su diagnóstico y la aislaba en su diferencia. El tercer modelo es el modelo social. Hacia finales del siglo XX y hasta la actualidad, la humanidad dio un paso decisivo a reconocer que la discapacidad no está en la persona, sino en la sociedad que lo excluye. Las verdaderas barreras no son físicas, sino sociales, culturales y jurídicas. En esta etapa, que sigue vigente, se reconoce el deber del Estado y de la sociedad de generar inclusión, accesibilidad y participación plena. El reto ya no es de la persona, sino de la comunidad entera que debe garantizar el ejercicio de derechos sin discriminación. Hoy propongo que avancemos a una cuarta etapa, en el marco de la cuarta transformación. El Estado de México puede ser pionero en un nuevo paradigma, el de la superioridad. Un concepto que no niega lo anterior, sino que lo supera. Reconocer que cada persona, en su diferencia, posee una extraordinaria capacidad de superarse a sí misma, que el valor está en la voluntad de trascender sus propias circunstancias y en la grandeza de lo humano frente a la adversidad. En reunión de trabajo de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados Federal, el director general del Instituto Nacional de Rehabilitación mencionó que actualmente más de 21 millones de mexicanos y mexicanas presentan algún tipo de discapacidad y que esta condición humana, la mayoría de las personas la sufrirá en algún momento de su vida. Asimismo, se informó que la pandemia COVID-19 ha ocasionado secuelas incapacitantes en un sinnúmero de personas que requieren algún tipo de rehabilitación pulmonar, osteomuscular, auditiva, neurológica u oftalmológica. Por lo anterior, es previsible que cada vez más personas tengan necesidad de atención médica por discapacidad. Permítanme compartir mi testimonio personal.
Tras el COVID, tras adquirir la enfermedad en la pandemia, estuve 22 días entubado durante la pandemia. ¿Sobreviví? Sí, pero con marcas profundas. Perdí prácticamente la mitad de la visión y hoy, todos los días, mi mano izquierda me recuerda el agradecer la vida, pero que también tenemos la gran oportunidad de superar y de verlo como una oportunidad. Por ello, compañeras, compañeros, compañere, esta iniciativa no solo es semántica, es reconocer que las personas con superioridad pedimos dignidad, reconocimiento y respeto. La evolución en el reconocimiento y protección de los derechos humanos demanda una transformación profunda en la manera en que concebimos y nos referimos a las personas que enfrentan diferentes retos en su vida diaria. El lenguaje, como una herramienta fundamental de comunicación y construcción social, debe adaptarse para reflejar una visión más dignificante y empoderada en todos los sectores de nuestra sociedad. Peter Berger y Thomas Luckmann, 1966, en La construcción social de la realidad, argumentan que el lenguaje es el principal instrumento de socialización y construcción de la realidad. En este sentido, los términos utilizados para referirse a las personas con características diferentes han tenido un impacto profundo en la autopercepción de las personas, las actitudes sociales hacia ellas, las políticas públicas y el marco jurídico. Martha Nussbaum, 2007, en Las fronteras de la justicia, señala que el lenguaje puede ser una forma de violencia simbólica cuando perpetúa estigmas y prejuicios. En este contexto, resulta fundamental reconocer y adoptar el concepto de superioridad, término acuñado por Eros Recio, destacado artista con síndrome de Down y actual embajador de la buena voluntad de la ONU, quien además es precursor de la bandera de la discapacidad a nivel mundial. Él define la superioridad como la capacidad y voluntad de querer superarse a sí mismo, enfatizando que este concepto no busca establecer una jerarquía sobre los demás, sino promover el desarrollo y la conquista de la propia importancia interior para alcanzar un mejor estado de bienestar personal. La teoría superista, desarrollada a partir de este concepto, ha avanzado en diferentes naciones, surgiendo adaptaciones en diversos idiomas, en inglés, francés, italiano, valenciano, catalán, portugués y gallego, evidentemente en los países donde se habla de esta lengua. Esta internacionalización del término refleja la universalidad del movimiento superista y su potencial para generar un cambio global en la percepción y en el trato hacia las personas con características diferentes. La adopción del término superioridad representa más que un cambio semántico, constituye una transformación paradigmática en la manera de concebir y tratar a la diversidad humana. Esta iniciativa busca contribuir a la construcción de una sociedad más justa e inclusiva, donde la diversidad sea reconocida como un valor y no como una limitación. Con esta iniciativa buscamos la eliminación del prefijo dis, que denota disminución, negación o anomalía, la adopción de un término que enfatice la capacidad de superación en lo que las personas pueden hacer y hacer, generar impacto positivo en la autoestima y autopercepción, transformar la percepción social, impulsar un modelo basado en capacidades y no en limitaciones, alineación con el principio pro persona, fortalecimiento del derecho a la dignidad, promoción de la igualdad sustantiva, reconocimiento de la diversidad como valor, promoción de la autonomía y la dignidad, eliminar el menosprecio y la invisibilización. En comisiones tendremos la oportunidad de revisar los indicadores de salud y acceso a la salud, inclusión laboral, empleabilidad, emprendimientos, acceso a la educación, discriminación, participación comunitaria, dependencia económica asociada a exclusión, posibilidad del ejercicio de derechos como el de la movilidad, que es un derecho humano que posibilita el ejercicio de otros derechos y particularmente las personas con superioridad representan un gran reto poderse movilizar. El Estado de México, como entidad comprometida con la vanguardia en materia de derechos humanos y desarrollo social, debe asumir un papel protagónico en esta transformación paradigmática, adoptando una terminología que dignifique,
y empodere a todos sus habitantes. Compañeros, compañeras, las personas con superioridad en el Estado de México nos piden que reconozcamos lo que ya tienen, una capacidad extraordinaria de superación que merece ser nombrada con la dignidad que corresponde. El momento es ahora, que esta legislatura sea reconocida y recordada como la que reconoció la grandeza donde otros solo veían limitaciones. Muchas gracias. Gracias, diputado.